preguntémosle a Fernanda, decíamos recién, o sea, es corto plazo, esto es, hay que rascar la olla de algún lugar porque no tenemos recursos. De esto se trata, Fernanda, ¿no? Exactamente de eso se trata, es decir, podemos plantear muchas cuestiones filosóficas respecto de si este impuesto es justo o es injusto, o es equitativo o demás, pero lo cierto es que dinero no hay y el gobierno el dinero lo necesita. Entonces, en este cortoplacismo eterno en el que estamos sumidos, bueno, lo más rápido, lo que se puede, la palanca más rápida de apretar es la de ir y buscar dinero y cobrar más impuestos. Entonces, en este proyecto lo que se plantea es decir, bueno, buscar a pocas empresas, porque son las empresas más grandes, tienen que haber tenido una ganancia de 1.000 millones de pesos. Si lo trasladamos esto en términos de dólares y lo vemos en dólares oficiales, son 10 millones de dólares, un poco menos. No es tampoco una rentabilidad a niveles, no lo pensemos globales, porque nosotros estamos lejos del promedio del globo, ¿no? Pero no es que estamos hablando de empresas mega multimillonarias, pero sí lo que está buscando es decir, bueno, bajo la filosofía de hay empresas que se han tenido un beneficio extraordinario porque aumentaron mucho los precios de los commodities, petróleo y granos, digamos, básicamente a raíz de la guerra de Ucrania. Bueno, vayamos a buscar a esas empresas y le vamos a cobrar un poco más de impuestos. Claro. Quiero que nos vayamos allá, Pancho, al sillón para hablar con Fernanda. Mi pregunta es, ¿esto no es como una doble, triple imposición que le estás poniendo a las empresas? Porque digo, ya pagan impuestos a las ganancias, ya pagan bienes personales, ya pagan por los dividendos. La verdad es que es ridículo volver a poner otro impuesto. Exactamente. Las empresas hoy están pagando... históricamente las empresas en Argentina pagan el 35% del impuesto a las ganancias de su resultado. Según el gobierno, algunos lo desarman entre lo que paga la empresa y lo que se paga en el momento de distribuir los dividendos, pero más o menos se paga eso, que es una tasa razonable a nivel global. Ahora, Argentina venía de una tasa del 35%, después en el 2018 se pasó a un esquema de decir, bueno, no va a pagar la empresa el 35, va a pagar el 25 y el día que, o el 30, y el día que esto se traslada, se toma como dividendo, va a pagar el diferencial. Después tuvimos una última reforma que fue la que dijo no, volvemos al 35% para empresas que ganen más de 50 millones de pesos. Y además se siguió sosteniendo el impuesto al dividendo, o sea que en las empresas están más o menos en el 42% de tasa del impuesto a las ganancias. Y a eso le vamos a sumar este nuevo proyecto que dice, bueno, sobre lo que ganaste de más respecto del año pasado te voy a cobrar un 15% más. Claro. O sea, no se puede hacer una cuenta generalizada porque depende de cada empresa, pero estamos hablando de llegar al 50, 52%. Altísimo. Altísimo en un país que lo que necesita es inversión, en una propuesta que no está atada ni a cantidad de empleados, ni a cuánto invirtió la empresa, ni a si está en un proceso de crecimiento y de inversión, y decir, estás investigando y entonces pudiste haber venido perdiendo plata y justo este año que ganás plata, entonces te voy a cobrar de más. Con lo cual, ¿vos le ves destino judicial a esto o no? Sí, claramente que va a tener un destino judicial. No sé qué pasó con el impuesto a la riqueza. ¿Fueron muchas empresas a la justicia? El impuesto a la riqueza era para las personas. Eso, la discusión era sobre cada persona y sí tuvo un altísimo nivel de judicialización y de gente que no pagó. Y ¿Les daba la razón? ¿Les dio la razón la justicia? Bueno, nuestra justicia tiene procesos muy largos. Este impuesto recién hubo que pagarlo el año pasado. La gran mayoría de las cautelares fueron rechazadas, porque digamos, se pedía que se discutiera la cuestión de fondo y mientras tanto que no lo pagaras. Claro. Generalmente la justicia no hizo lugar a las cautelares. Sí, hubo como un abanico muy amplio, pero todo eso está en proceso de discusión. O sea que hasta que no llegue a la Corte este tema no va a tener una resolución firme para el caso que llegó a la Corte, ¿no? Después hay que ver qué hace la FIP una vez que llegó, pero estamos hablando de 8, 10 años por lo menos de discusión. Y este tema va a ser un tema similar, porque si yo me siento, hay que ver la situación de cada empresa, pero yo me siento y hago la cuentita y digo, estoy pagando 50% de impuesto a las ganancias, con este viejo argumento que tenemos de que el impuesto no se transforme en confiscatorio, entonces la Corte sí le ha dado la razón a los contribuyentes diciendo, cuando vos por algún tema del impuesto a las ganancias que no te dejan calcular el ajuste por inflación o algo por el estilo, terminás pagando el 50% del resultado del impuesto, es confiscatorio y no aplica. Ahí les dio la razón. Sí. ¿Y lo de confiscatorio viene de la Constitución? Claro, la confiscatoriedad es un principio general del derecho de que un impuesto no puede ser confiscatorio, es decir, el Estado no tiene derecho a confiscarte parte de la renta, una cosa es que te cobre un impuesto. Entonces, ese principio está consagrado, es respetado por nuestra Corte
y ya se ha discutido. Se empezó a discutir sobre todo cuando las normas impositivas no permitían hacer el ajuste por inflación. Entonces las empresas iban con su resultado determinado histórico y pagaban un montón, y si vos lo hacías comparado con el ajuste por inflación, resulta que estabas pagando más del 50%. Claro. Fernanda, ¿cuánto aprox, personas y empresas, cuántos impuestos pagamos en la Argentina, más o menos? Si sumamos nacionales, provinciales, municipales y juntamos tasas y toda la variedad de nombres, de eufemismos bajo el cual nombramos impuestos, estamos en más de 150, casi 200. Sí, es así. Pero sí, AEA dijo 165, creo que. Hay un número entre 158 y 165. ¿Y los países normales cuántos impuestos tienen? No, muchísimos menos. Los sistemas son más simples, lo que no quiere decir que en términos de porcentuales de impuesto pagues menos. Después tenemos esa discusión de decir, bueno, ¿para qué se usan los impuestos que pagamos? Vuelven todos ¿no? en servicios a la gente, ¿no? Claro. Gracias. Pero tenemos un tema que yo no quiero dejar pasar con esta norma, que es decir, cuando a mí me hace falta plata, lo más fácil es salir y decir, bueno, le pido a papá, a mamá, a un hermano, a los contribuyentes más grandes en este caso. Pero digo, ¿qué pasa con todos los que no pagan? ¿Por qué el fisco, o los fiscos, como decimos los tributaristas, pero digo, la FIP, el gobierno, no va detrás de los que no pagan nada? Esta historia de cazar en la misma pecera de siempre, ¿no? O pescar y decimos, esto es una pecerita así de chiquitita, porque acá hay muy pocas empresas en la bolsa de que ganaron más de 1.000 millones de pesos, ¿no es cierto? Pero digo, ¿qué pasa con todo eso que nosotros salimos a la calle y vamos a comprar algo y no nos dan la factura y no te dan el ticket y lo pagás de contado y te hacen algún descuentito? No te descuentan todo el IVA que tendrían que pagar. Sí, después está la discusión de si hay muchas empresas que pagando esos impuestos son viables, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo la microempresa, ¿no? Sí, pasa también eso. Ahí yo creo que una empresa que se forme y que funcione tiene que ser viable bajo el esquema impositivo que existe en ese país. Si no, tiene que hacer otra cosa, digamos. Si no, hay algo mal como definido con la empresa o tenemos que cambiar los impuestos. Con los impuestos normales, una empresa debería poder sobrevivir. Eso no, la estructura impositiva no justifica la evasión, porque hay empresas que no evaden. Pero ¿sabés qué pasa? Yo te ciego y firmo al pie. Y me encanta, la verdad que estoy sorprendido de encontrar una tributarista que le entendí desde que dijo buen día hasta ahora. Ay, porque realmente que viste que hay ¿de qué está hablando? De verdad, te pasás a ser una de mis preferidas. Ahora, fíjate lo que estamos diciendo. Una empresa con estos impuestos podría sobrevivir. O sea, que es un desaliento a correr el riesgo de invertir en la Argentina. Al sumo sobrevivís. Crecer, olvídate. Diversificar, olvídate. Generar un nuevo negocio, olvídate, ¿no? Bueno, pero que justamente esto, que quiero mostrar que esto es la ley de la que estamos hablando todos, sí. De la... cortita. Así de cortita está el proyecto de ley, por lo menos, con lo cual quedan un montón de problemas que van a venir por delante a través del decreto reglamentario que van a ir a esa judicialización que vos decís, que van a hacer que se recaude la mitad y la otra mitad tenés a la justicia y todo sosteniendo la justicia y toda la estructura discutiendo un impuesto que lo que hace es desincentivar la producción y además te incentiva a que vos modifiques los balances y hagas todo lo posible primero para estar fuera de estos parámetros y si llegaste y no lo podés evitar porque no podés tapar la rentabilidad, bueno, entonces voy a ir a judicializar probablemente. Y entonces terminas en que ¿qué es lo peor de todo? ¿Quiénes pagan esto? El que en algún punto también tiene que transar con el Estado, ¿por qué? Porque necesita la divisa 100 pesos o no se la quiere perder, digamos. Claro, se entiende. Entonces, como es un incentivo, son de los peores incentivos que existen, perfecto. Para despedirte, cuando se suele decir que uno trabaja para el Estado pagando impuestos hasta agosto, viste que creo que es el 13 de agosto, que es el día de la liberación, no me acuerdo. Sí. ¿Es verdad? Es verdad, sí. O sea que yo hoy, ¿qué día es hoy? 7 de junio estoy trabajando todavía para pagar impuestos. Sí, exactamente. Y lo peor cuando se hacen estos planteos de decir por qué no se va contra la evasión, es porque los que más interesados tendrían que estar, por ejemplo, son todos los empleados en relación de dependencia, especialmente los privados, que son esclavos del sistema, porque el impuesto se lo saca el empleador, claro. Y ese paga, pero todo, y después todo lo que sale al supermercado, compra y demás, y paga el IVA por todo. Y ese es el que más tendría que luchar en contra de la evasión. Nada menos. Nada menos, sí, exactamente. Bueno, un placer conocerte. Por primera vez vas a seguir viniendo porque de verdad has sido más que clara, Fernanda. Es un gusto para mí. Igualmente.